pequeña y mediana empresa, sino que hay que basarlo en la cantidad de ventas, la facturación de ventas que hace las respectivas empresas. Resulta que cuando se hace este cambio, todo lo que es la mediana empresa es considerado como parte de la micro y pequeña empresa. Y buena cantidad, casi el 54% de lo que es la mediana empresa pasa a ser considerado, desde el punto de vista del factor de venta, pasa a ser considerado pequeña empresa. Ese pequeño cambio no es cualquier cosa, porque la pequeña empresa se le da, en esta acreditación de régimen, se le da aquellas extensiones temporales que corresponden a los regímenes que están vigentes actualmente, que han significado recorte de derechos de remuneraciones, suspensión de pagos en la seguridad social, recortes de aportes de los trabajadores y también una flexibilidad por la cual el trabajador que entra a una categoría de trabajo está aparentemente en términos temporales, pero realmente en una categoría segmentada eterna, permanente. O sea, sus derechos laborales básicos, de salarios, de pensiones, de gratificaciones, de bonificaciones, son derechos que están limitados, restringidos y puestos en un régimen permanente. Para el caso del Perú, una modificación de ese estilo significa poner lo fundamental del régimen productivo y de empresa bajo esta modalidad. Uno diría, bueno, cholo barato. El cholo barato nos permitiría trabajar mucho, pero tiene una consecuencia inmediata. No permite elevar la productividad. Lo que hace es sobreexplota más a la fuerza de trabajo, pero no se eleva la productividad. Porque para elevar la productividad se requiere un régimen laboral en los cuales no hay esa permanencia al viejo régimen estamental propio del medioevo. Lo que se requiere es que haya libertad en el momento de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo negociación entre la empresa y los trabajadores para mejorar las condiciones del propio trabajo. La micro y pequeña empresa es vital porque tiene esa dinámica de empuje, pero la micro y pequeña empresa requiere tener condiciones para poder incorporar conocimientos, tecnología, productividad, movimientos, y no, la micro y pequeña empresa es para comprar y vender chicles y caramelos. Pero para que la micro y pequeña empresa junto con la mediana empresa tenga un aporte en la productividad del país, de incorporación de tecnología, de mejora de la calidad de la fuerza de trabajo y de constituir un mercado interno para esa dinámica, requieren que no tengan un régimen como el que se está planteando en esta ley y como se está generalizando. El país vendría a tener casi lo fundamental de su sistema productivo, donde ahora las medianas empresas ya casi no existen, como medianas empresas en el sentido anterior del número de trabajadores así calificados y su dinámica del movimiento del capital, sino que ahora las propias empresas grandes se subdividen y entonces las grandes empresas lo que tienen ahora son varias microempresas, varias pequeñas empresas o varias medianas empresas. Y esas varias pequeñas, medianas y microempresas van a ser la forma productiva general del régimen laboral en el Perú. ¿Y con eso vamos a dar un salto productivo en competitividad? Por supuesto que no. ¿Con eso vamos a mejorar nuestras condiciones? Por supuesto que no. Además de este impasse productivo para enfrentar la crisis que estamos atravesando ya, que estamos viviendo en el país, hay una norma constitucional, hay una opinión constitucional establecida por el Tribunal Constitucional sobre estos problemas de los regímenes laborales. El Tribunal Constitucional hizo un balance y señaló con toda claridad de que estos regímenes temporales, en los cuales se hace permanente, perenne, sea porque se prorrogan los plazos o sea porque está establecido esa segmentación entre grupos de trabajadores, el Tribunal Constitucional hizo la opinión de que esa norma afecta la calidad misma del empleo tal como está planteado en la Constitución, que requiere libertad, igualdad y derechos. El Tribunal Constitucional señala expresamente la inconstitucionalidad de este régimen que se está aprobando por esta norma legal. Eso lo hemos presentado también en la comisión, prácticamente no ha habido casi debate en la comisión, ha venido el ministro, ha hablado, se ha hecho unos intercambios, pero de anoche a ahora prácticamente ni siquiera el país está informado que se está dando este cambio que es sustantivo. Yo creo que la política del cholo barato sirvió en la época de las haciendas, de la oligarquía, para que se hagan ricos las haciendas, los oligarcas, y para que el país aporte una inmensa fuerza de trabajo.
El cholo barato ahora no sirve en ningún país del mundo, en ninguno, porque no podemos competir con la mano de obra barata de China y no podemos competir con otra mano de obra barata de otros países del mundo. Es una manera de, más bien, frustrar las posibilidades de incorporar tecnología, innovaciones y capacidades productivas en el sector laboral. Y si a eso se le agrega, y con esto voy terminando, señor presidente, que la única medida que hay para la microempresa en el proyecto de ley, la medida principal, es que el Ministerio de la Producción va a tener un dinero de su presupuesto para apoyar obras y actividades en la microempresa, en la micro y pequeña empresa. No concebida por el número de trabajadores, que como digo ya desaparece, sino en función de la facturación de ventas. En otros países, yo le señalé al ministro, el ministro esquivó el tema, que en México acaban de aprobar, por acuerdo entre el partido de gobierno, que es el PRI, el partido de la derecha, que es el Partido de Acción Nacional, y el PRD, que es el partido de izquierda, ha hecho un pacto por México. Y en ese pacto por México han acordado que el Banco de la Nación de México le dé créditos especiales a la micro y pequeña empresa para dinamizar su capacidad productiva, para incorporar tecnología, para mejorar innovaciones. Y el Fondo Monetario Internacional le ha dado líneas de crédito para eso. Y en el Perú, en vez de fortalecer este sector productivo en medio de la crisis que se está avecinando, la medida que se está aplicando es que el Ministerio de la Producción, de sus recursos presupuestales, va a dar algún apoyo a la micro y pequeña empresa. O sea, no va a hacer nada o casi nada. Con la justa va a dar quizá unos cuantas gente que den ciclos de conferencias o alguna pequeña actividad. Es por estas razones, por la limitación presupuestal efectiva, por la precarización laboral extrema y generalizada en el país, por esta manera de esconder por parte de las grandes empresas sus obligaciones tributarias y laborales bajo esta modalidad de subdividirse en empresas que van a ser ahora supuestamente micro, pequeñas, pero que son empresas medianas o vinculadas a las grandes o asociadas a las grandes, que van a evadir pagar impuestos y van a evadir mejorar sus responsabilidades con los trabajadores. Es que este proyecto de ley, tal como está formulado, no debe aprobarse. En mi propuesta de dictamen en minoría, yo sí creo que la primera parte sí podría y debería aprobarse. La primera parte son mecanismos de simplificación, que son sugerencias de un estudio internacional al Indecopi, que ni siquiera necesitarían ley, varios de ellos, bastaría un decreto supremo. Yo creo que esas primeras partes del proyecto de ley sí estaría bien que se apruebe. Es un respaldo político a una medida que la podría dar, francamente, con un decreto supremo del gobierno. Yo creo que es una pantalla meter esos temas como medidas de ley para poder esconder, para poder hacer pasar ante el país esta precarización general del empleo. Así como la administración pública, si se aprueba la ley como lo quería inicialmente el gobierno, en la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, se precariza el régimen laboral en la administración pública, con esta norma se va a precarizar en general todo el sistema productivo, porque lo que vamos a tener son micro, pequeñas y medianas empresas dentro de un régimen donde lo que vale es la facturación y no el trabajo, y donde el trabajo no tiene ningún derecho práctico y real, y tampoco tiene posibilidades de innovaciones y competitividad. Es por esta razón, señor presidente, que en la propuesta del dictamen en minoría es que se voten los primeros capítulos, y mi voto al respecto va a ser a favor, pero que los capítulos que se refieren a la micro y pequeña empresa sean como tales excluidos, sean rechazados y que no sean objeto de votación. Por último, planteo, bueno, una última cosa, se planteó también, hubo firma también el término de Ángel Neira, que señalaba él, con razón, que hay una ley sobre la micro y pequeña empresa. No se puede discutir desarticulado de esa ley general de micro y pequeña empresa los temas de la micro y pequeña empresa así de costado. Entonces yo planteo que esos temas vayan al debate de esa ley, que esa ley la debe discutir la Comisión de Economía y también conjuntamente con la comisión que existe en el Congreso, la Comisión de Micro y Pequeña Empresa. Y por último hay varias medidas adicionales para simplificar la inversión de gobiernos regionales y municipales, medidas que aprobó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que permitirían que junto con la inversión pública, la inversión privada se movilice. Por ejemplo, y termino con eso, hay una medida práctica. Existen las juntas de coordinación interregionales en todo el país. Esas juntas deberían tener las mismas facilidades legales que las mancomunidades regionales. Esto es, deberían tener posibilidades de tener unidades ejecutoras para unir sus esfuerzos de inversión en grandes proyectos estructurantes de sus macrorregiones y participar, por lo tanto, en obras de carreteras, participar, por lo tanto, en obras de ferrocarriles. No hacerlo solo, sino que sirva de impulso para poder hacer una asociación con otros sectores
Por ejemplo, se está planteando en el sur del país una oferta para hacer, a partir de un pedido boliviano, un gran ferrocarril que vaya desde Hilo, Bolivia, hasta Brasil. El gobierno regional de Moquegua, el gobierno regional de Puno, el gobierno regional de Tacna podrían aportar recursos en esa manera de mancomunidad. Se plantea en el norte proyectos fundamentales para el desarrollo del norte donde no hay recursos, podrían aportar recursos y asociarse con sectores privados, nacionales o internacionales. Y así el conjunto, en la Amazonía hay un conjunto de proyectos, hasta ahora la hidrovía es un sueño en la Amazonía, podría ser una acción conjunta si es que las juntas de coordinación interregionales tienen esa posibilidad de poner como capital de impulso y semilla una determinada cantidad de sus recursos de forma asociada y así convocar una gran movilización económica. El país ciertamente está y debe enfrentar con una nueva política económica concreta el cambio que hay de la situación económica mundial y nacional. Y ese cambio tiene que ser discutido con toda tranquilidad y con toda seguridad. Estoy seguro que me está pidiendo una interrupción. Entonces, supongo que el congresista que está reintegrándose a la actividad parlamentaria con todo entusiasmo va a pronunciarse sobre estos puntos y ojalá que sea en el sentido de que el país no precarice el régimen laboral, sí facilite la inversión en los temas que está planteado en relación a Indecopi, pero no precarice lo que es indispensable más bien para elevar la productividad nacional. Muy bien, concluir la sustentación, se da inicio al debate. Ha pedido la palabra el congresista Daniel Aguatas. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo realmente quiero felicitar al Ejecutivo porque ha ocurrido algo que ha costado años de lucha que se ha entendido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido que no se puede limitar el tamaño de una empresa por el número de trabajadores. Este solo cambio, que es un cambio radical, lamento que congresistas como Vital Dagmer no lo entiendan. Se ha peleado años para que se entienda que en el país lo que se tiene es que promover el empleo. Finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas lo entendió. Esto es algo que tenemos que saludar. ¿Por qué? Y le digo por qué al congresista Dagmer, que es más o menos un poco mayor que yo, pero le puedo hacer recordar que en la década del 70, cuando se hablaba en el Perú del marxismo, de la lucha de clases, en el Perú, ¿qué ocurría? Que había 1.1% de trabajadores sindicalizados. Entonces, ¿de qué lucha de clases estábamos hablando? Exactamente lo mismo ocurre el día de hoy, cuando hablamos de trabajadores precarizados. Hay 30.000 empresas, las que llaman pequeñas, mal llamadas pequeñas, micros, registradas, congresista Dagmer. 30.000. En el país son 1 millón de empresas que están absolutamente fuera del mercado, que no tributan, que no pagan derechos sociales, que no pagan absolutamente nada. En ese sentido, yo saludo, porque el fracaso de la ley que dio el Partido Aprista Peruano para bloquear la ley de la nueva empresa que se había trabajado en la Comisión de Producción en el año 2006-2007, ha fracasado. Y este es un reconocimiento del fracaso de esa ley, y eso tenemos que saludarlo. Es un gran paso el que se está dando. No es lo ideal, pero es un enorme paso para poder entrar. Yo lo que sí quiero señalar que hay una inconstitucionalidad, un segundito, Manuel, hay una inconstitucionalidad en el artículo 13, y le pido al presidente de la Comisión, Fernando Andrade, que por favor, en el artículo 13 hablan de los fondos de emprendimiento dinámicos y de alto impacto. Dicen, deben tener un enfoque que los oriente hacia la internacionalización y la permanente innovación. Estos emprendimientos tienen que estar de la mano del artículo 58 de la Constitución, que dice, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Y en el caso nuestro, creo que todos coincidiremos que un país que pretende estar en vías de desarrollo, no podemos convivir con una desnutrición del 35% de nuestras poblaciones vulnerables. En ese sentido, yo lo que pretendo y propongo al presidente es que se reemplace la palabra internacionalización y se incorpore la lucha contra la Dele tiempo para concluir. Que se incorpore la lucha contra la desnutrición de las poblaciones vulnerables dentro de los alcances del artículo 58 de la Constitución.
porque lo prioritario que debe fomentar el Estado no es la internacionalización de nada, es el mercado interno, la seguridad alimentaria, la lucha contra la desnutrición dentro de los alcances constitucionales. Le voy a dar la interrupción, pero déjeme terminar. Y hay un punto que es muy interesante, que es los programas que va a manejar el Ministerio de la Producción, que son cofinanciamientos. Dada lo delicado que son cofinanciamientos, yo tengo dos propuestas que hacerle al presidente de la Comisión. En primer lugar, que no puede bastar una resolución ministerial para otorgar cofinanciamientos a simple firma de un ministro. En ese sentido, cuando se van a otorgar subsidios, cofinanciamientos o entrega de dineros a personas naturales o personas jurídicas, tendría que venir con el visto bueno del Ministerio de Economía y de la Contraloría General de la República. Y para evitar suspicacias de que nadie se vaya a favorecer con estos recursos que va a entregar el Ministerio de la Producción, debemos poner un capítulo final. Dele tiempo. Propongo que un párrafo final, que no podrán participar empresas vinculadas, de acuerdo a los límites de vinculación familiar, de personas naturales o empresas vinculadas de funcionarios que hayan participado en el Poder Ejecutivo desde del 1 de agosto del año 2011 a la fecha de la publicación de esta norma. De esa manera se sabrá que se está apoyando a verdaderamente los nuevos emprendimientos, que eso sería un tercer pedido que le diría, que si podemos eliminar esa despectiva mención de micro, pequeño, y reemplazarla por nuevos emprendimientos de hasta tanto y de tanto, porque en realidad estamos siempre hablando de los micros y pequeños. Esto es algo que a los que han tenido oportunidad de trabajar con ellos, les rechaza que los minimicen y ninguneen llamándolos micros y pequeños, cuando son los que le dan empleo al 90% de los peruanos, y no lo da la gran empresa, no lo da la mediana empresa, lo dan ellos. El congresista Dahmer me ha pedido una interrupción. Congresista Dahmer. Señor congresista, señor presidente, yo quisiera conocer la opinión del congresista Bogotá sobre dos aspectos que tienen que ver con el tema. Según información oficial, a la fecha existen 1.800 empresas sujetas al régimen laboral general que, excediendo la cantidad de trabajadores del régimen MIPE y con ventas de hasta 1.700 UIT, podrían contratar a sus trabajadores con derechos reducidos. Esta cantidad de empresas representa el 41,2% del total de empresas formales con más de 100 trabajadores. Y segundo, existe en el Tribunal Constitucional la sentencia 027-2006 ahí, y además un conjunto de otras sentencias, la 0016-2002 y la 008-2003 ahí, en las cuales señala que esta generalización del régimen temporal lo que hace es precarizar el trabajo y anular derechos sin permitir la innovación y la competitividad. Entiendo que se plantea la competitividad, por eso en la comisión se planteó por parte del congresista Neira, quien habla, y otros más, que este tema debería discutirse junto con todo el problema de la ley de micro y pequeña empresa, porque su problema, entre otras cosas, es el acceso al financiamiento y a los sistemas de innovación y competitividad. Congresista Bogotá. Para terminar, sí, definitivamente el tema de los nuevos emprendimientos, que son los que le dan trabajo al 90% de los peruanos, es un tema que debe ser nuestra prioridad. Pero yo resalto y felicito al Ejecutivo, que ha tenido la hidalguía de reconocer el error en que hemos estado los últimos 30 años, y finalmente han eliminado ese concepto de limitar el número de trabajadores para pasar al volumen de ventas, lo cual es un cambio enorme que va a permitir el crecimiento de las empresas, el crecimiento del trabajo digno, y en ese sentido reitero mis felicitaciones y espero que el presidente de la comisión acoja mis pedidos. Muchas gracias. Muy bien, congresista Ángel Neira. Muchas gracias, señor presidente. Definitivamente es cierto, no hubo fue muy acelerado, se presentó este proyecto el 20 y la comisión, muy eficiente, en 24 horas ya tenía el dictamen, y estábamos muy apurados ya al voto. No sé qué procedimiento que quisiera aprender para poder yo también presentar unas leyes y hacerlo a esa manera tan acelerada. El problema acá es, durante muchos años se debatió el tema de la ley de la micro y pequeña empresa. Hubo tanto debate a nivel nacional y se logró la ley.
El problema es la implementación y después que se aguantó todos los esquemas y mecanismos como el CODEMIPE, no se quiso hacer que funcione. Eso es lo que ha sucedido y eso se ha heredado en este gobierno que no se ha querido. No se ha podido implementar el CODEMIPE, que es el Consejo Nacional de la Competitividad, donde lo preside el presidente de la República y se lo delega, en este caso, al Ministerio de la Producción. Desde el periodo anterior se ha bloqueado por intereses no del gobierno, sino de clases tecnócratas que buscaban el recurso del Estado, buscaban la cooperación internacional para beneficiarse sus instituciones particulares. Hoy día se ha debatido y en ese tiempo no entraba la mediana empresa. ¿Por qué no entra la mediana empresa? Porque tiene instituciones fuertes. La Sociedad Nacional de Industria, ADEX, Cámara de Comercio de Lima y la CONFIE son instituciones que tienen sus propios recursos, tienen socios que aportan, tienen programas, tienen beneficios, servicios, reciben dinero de sus servicios. En cambio, la micro y pequeña empresa no. Y ahora lo meten a la mediana empresa, ahora dicen va a beneficiar al 99%. No, va a beneficiar, dizque al 98% que es micro y pequeña y 1% que es la mediana. Ahora la gran empresa se va a poder dividir en medianas empresas. Las medianas empresas y las grandes empresas tienen beneficios como el drawback, muchos beneficios. Tienen capacidad de endeudarse con el BIP. Han tenido, las grandes empresas han recibido fondos de FOMIN sin retorno, pero han fracasado esos programas, fracasaron sus programas. Yo los puedo demostrar con mayor tiempo, con documentos, con auditoría del mismo BID. Han fracasado Sociedad de Industria con su programa Optimizo, ADES. Entonces ya no tienen oportunidad de captar esos fondos, entonces están utilizando ahora al Estado para que el Estado se endeude durante 20 años y ellos se beneficien con esos fondos porque no van a poder pagar. Y ese es el tema. Entonces no podemos nosotros, como decía, no podemos nosotros permitir este artículo, el 13, donde dice el Ministerio de Producción va a cofinanciar, va a subvencionar a través de terceros, para directamente inyectarle, ¿cómo se llama?, a la empresa privada. El Estado no puede hacer eso. ¿Por qué creen que no funciona el Fidecom de los 200 millones? No funciona el Fidecom porque no hay una norma que lo... Dale tiempo. Ya, que no lo permite. Entonces, yo, presidente, requiero tiempo de mi bancada, porque esto es muy delicado. Ya los gremios se están pronunciando que van a salir a reclamar este tema, están siendo discriminados. No se les ha consultado en este proceso de esta ley. Todos los demás artículos estamos bien, estamos de acuerdo, pero el tema de la micro y pequeña empresa es un debate que necesita un amplio debate, necesita que participen con todo el derecho todas las organizaciones gremiales que hay a nivel nacional. En la Constitución dice, todos tienen derecho de asociarse, pero acá lo estamos discriminando. Por ejemplo, esto de Fondo de Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto, ¿quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Eso está orientado solamente se está trabajando para el beneficio, se están asegurando fondos, cuando dejen ser funcionarios públicos, van a recibir estos fondos. La ministra de la Producción tiene su empresa Pro Expansión SRL, dedicado a estos temas. Denle tiempo para que concluya, congresista. Entonces, eso es peligroso y todas las MIPE lo saben. Yo estoy 8 años en Prompex como miembro de directorio y conozco todo este manejo de fondos. Pero lamentablemente para ello no soy congresista, pues tengo toda esta información. Tengo todos los nombres de todos los asesores, el festival de asesores que cobran 150.000, 300, siendo catedráticos, siendo asesores, reciben entre ellos, se circula este dinero y no les interesa quién es el gobierno, no les interesa si es Ollanta, si es el APRA, si es Toledo. Ellos desde el año 2003 se han fumado 355 millones, ahora hay 2.000 millones del BIP, para eso están formando eso. Por eso este artículo 13 y la mediana empresa no debe entrar porque es perverso y va a crear convulsión y va a dañar la gobernabilidad. Yo creo en la buena fe del gobierno con esto que quiere impulsar, pero esta gente no cree, no tiene bandera, no tiene cruz, no tiene religión. Quieren el dinero fácil, que yo lo llamo, quieren lavar el dinero del Estado de la cooperación para sus beneficios, y eso no hay que permitir. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Molina.
Muchas gracias, señor presidente. Primero, para felicitar al Poder Ejecutivo por este gran proyecto. Creo que este proyecto es parte de las medidas económicas del presidente y del gobierno. Señor presidente, este proyecto tiene por finalidad y el objetivo de destrabar las barreras burocráticas para el avance de los proyectos y para la ejecución de obras de inversión pública. Estamos hablando de educación, salud, y estamos hablando de proyectos de inversión en cuanto se refiere a proyectos productivos. Creo que es importante la aprobación de este proyecto de ley porque va a dinamizar la economía del país, va a desburocratizar porque no permitía algunas trabas dentro de la ejecución de obras. Por eso, señor presidente, nuestra satisfacción por esta ley, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo que las comunidades campesinas necesitan de proyectos de inversión, que las comunidades campesinas necesitan de proyectos que estén dedicados y que estén orientados a la agricultura, a la ganadería, proyectos que no estaban permitidos en esta inversión. Señor presidente, simplemente decirle que esto es parte de las medidas económicas del gobierno y esto no podemos permitir de que algunas voces traten de interrumpir y traten de ponerse a la oposición de este gran proyecto, porque solo así, con la aprobación de este proyecto, señor presidente, se desarrollará el país, se desarrollará la economía. Por lo tanto, creo que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, señor presidente, uno de los objetivos es el incentivo tributario. Aquellas empresas que los miembros de las empresas de la EIRL se va a hacer un tratamiento especial sin perjudicar los bienes y sus patrimonios de las personas. También, señor presidente, es importante que este proyecto de ley determina los proyectos por impuestos que necesita el país. Otro de los objetivos de este proyecto es también el silencio administrativo, señor presidente, porque en la ley antigua se determinaba 30 días, pero con este proyecto de ley es destrabar justamente y dar solamente 7 días para la aprobación de un proyecto de inversión. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Colegas, hace aproximadamente un mes el presidente Ollanta Humala emitió 7 normas con las cuales se facilitaba la gran inversión. Dentro de esas normas que facilitaban la inversión privada en los grandes proyectos, se hablaba de la ley de las expropiaciones, se hablaba de la intervención en FONIPREL, porque FONIPREL es un proyecto en el cual deben intervenir los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Se habló de reducir los tiempos tanto para las autorizaciones en medios ambientales como arqueológicos. Se habló de modificar lo que es la ley de la bolsa de valores. En realidad se vio un punto de salida para las grandes inversiones y para las grandes empresas. En este proyecto de ley, colegas, se habla de una atención a la pequeña y mediana empresa. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo, y quién no puede apoyar que se fortalezca el empresariado nacional, que se fortalezca esto en miles de empresas que hacen en función al emprendimiento y al esfuerzo y al trabajo de miles de peruanos. Pero sin embargo, presidente, estimados colegas, yo considero que hay 2 puntos importantes que falta atender en este proyecto de ley. De nada sirve que se reduzcan los plazos, de nada sirve que se reduzcan las facilidades si no tienen las pequeñas y medianas empresas un financiamiento. Los sueños de los pobres, estimados colegas, se hacen realidad porque tienen financiamiento. Las ilusiones de los pobres se hacen realidad porque tienen crédito para apoyar. Por lo tanto, colegas,
Si no es posible en este momento, pero tenemos que ver pendiente el financiamiento. En el año 2012, presidente y presidente de la Comisión de Economía, yo presenté un proyecto de ley, el cual se llama la inclusión financiera, en la cual se permitía al Banco de la Nación poder facilitar los créditos a todo lo que es pequeña y mediana empresa. Se permitía al Banco de la Nación instalar oficinas en los miles de distritos y miles de pueblos alejados que no tienen una cuenta bancaria, una atención bancaria, porque en general la banca privada no está atendiendo a los pueblos alejados. Es muy importante, presidente y estimado colega, que revisemos el tema financiero, porque como están las cosas, si no interviene el Estado en facilitar los créditos a través del Banco de la Nación, la banca privada no lo está haciendo. Si nosotros observamos, colegas, detenidamente el comportamiento de la banca privada, lo que está haciendo es, en vez de facilitar el acceso al crédito, lo que está haciendo es cada vez meterse en más negocios. Yo me pregunto, colega, ¿qué hace un banco comprando colegios? ¿Qué hace un banco comprando puertos? ¿Qué hace un banco siendo constructor? ¿Qué hace un banco vendiendo alimentos? Yo creo que el tema del financiamiento es un tema sumamente importante para nuestro país, porque como están las cosas, si no apoyamos a las pequeñas y medianas empresas, lo que va a pasar en el futuro, que los bancos sean dueños de todos los negocios. ¿Por qué los bancos tienen que tener constructoras? ¿Por qué los bancos tienen que ser dueños de las inmobiliarias? ¿Por qué los bancos no apoyan a estos proyectos de ley que son miles y miles de emprendedores y miles de peruanos que necesitan un apoyo? Entonces, colega, le pregunto al presidente de la Comisión de Economía si en este proyecto de ley puede incluir el proyecto de ley que yo he puesto hace un año relacionado con el fomento al crédito y la inclusión financiera que requieren tanto los peruanos. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Natalie Condori. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches a toda la representación nacional. Qué importantes son estas 4 medidas que han sido propuestas y que el día de hoy han sido aprobadas en la Comisión de Economía. Como información tenemos que 35% existe de mortalidad de las empresas cada 3 años, es decir, pequeñas microempresas que se registran ante la SUNAT luego fenecen. ¿Y esto por qué? Porque han estado caminando solas al desamparo del gobierno y que en esta ley se está corrigiendo eso. ¿Qué es lo que se pretende? Que el empresario, pequeño, mediano empresario, tenga facilidades, ahorre costos, tiempo en lo que es la desburocratización en los trámites administrativos, que es una gran barrera para el empresariado. ¿Qué más se busca? Además, se busca la promoción de las micro y pequeñas empresas de la mano acompañada del Estado. También gestión de calidad y emprendimiento dinámico y de alto impacto. No solamente las micro y pequeñas empresas tendrán el acompañamiento tributario, sino también el acompañamiento laboral. ¿Qué queremos? Que éstas sean exitosas. Tenemos casos y ejemplos en nuestro país de pequeñas empresas que ahora son transnacionales. Por otro lado también, presidente, es necesario resaltar y rescatar aquí algo importante, la promoción de la inversión privada, obras por impuestos. Y aquí hay algo que rescatar. Todos sabemos que las universidades públicas que reciben canon, sobre canon, regalías, muchísimas no han llegado ni siquiera al 10% de su avance presupuestal. Y lo que se quiere aquí es incorporarles en esta medida para hacerlas más eficientes. Tenemos que saludar esta medida porque finalmente se está logrando la cohesión que todos anhelamos en el país. Que el gobierno esté de la mano con las empresas, pero también que incluya a las universidades. Que se logre mayor emprendimiento. Queremos un crecimiento económico responsable, pero inclusivo, que incluya no solamente a la gran empresa, sino también pensando en el pequeño y microempresario. Presidente, esto ha sido respaldado prácticamente por los colegas de todas las bancadas y esperamos aquí en el Pleno que también tenga este respaldo. Se ha pedido
que el Ejecutivo trabaje en medidas que fortalezcan al sector empresarial. Y esto es lo que se viene haciendo, pero pensando en todos. Muchísimas gracias, presidente. Bien, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Definitivamente, señor presidente, estamos ante un proyecto bastante importante que tiene por objeto modificar diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. De hecho, que a nivel global, señor presidente, existe un decaimiento de la economía mundial, y eso ha implicado que hayan baches que se han presentado últimamente en el crecimiento económico, no solamente en el Perú, sino en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, Perú mantiene el liderazgo de crecimiento económico en Latinoamérica, y eso tenemos que defender. Y para eso, este gobierno y este Congreso tiene que ser responsable, señor presidente, para poder aprobar medidas que permitan mantener ese crecimiento económico. ¿Cómo no estar de acuerdo, señor presidente, con medidas como la de proteger la actividad empresarial y que consideran importante, por ejemplo, que en el caso de las microempresas se redefinan las categorías empresariales basándose solo en volumen de ventas? Por ejemplo, en el caso de las microempresas, hasta 150 unidades impositivas tributarias de ventas anuales. En el caso de la pequeña empresa, de 150 hasta 1.700 unidades impositivas. En el caso de la mediana, de 1.700 hasta 2.300 unidades. Es decir, hay una redefinición de las categorías empresariales basándose en volúmenes de venta. En el caso de los trabajadores, antes, señor presidente, existían topes. Por ejemplo, para la micro hasta 10 trabajadores y para las pequeñas empresas de 10 trabajadores a más. Sin embargo, con este proyecto se elimina esta restricción para que las empresas puedan contratar sin ninguna restricción, sin ninguna observación, a más de 10 trabajadores por turno. ¿Para qué? Para incrementar la productividad de estas empresas y generar el crecimiento económico. Asimismo, se establece, señor presidente, un aspecto muy importante, por ejemplo, el de la factura negociable, que va a facilitar a las empresas mayor liquidez, el pronto pago con sanciones a funcionarios y empleados públicos que no cumplan con pagar a los proveedores del Estado, señor presidente, y se va a hacer una relación de qué empresas están cumpliendo en el tiempo razonable con el pago a estas empresas, a estas micro y pequeñas empresas. La idea es que estas empresas tengan liquidez para seguir generando empleo, para seguir generando producción y productividad. Adicionalmente, en temas, por ejemplo, de medidas tributarias, esta ley propone, señor presidente, la recuperación anticipada para el caso de los contratos de inversión. De esta forma, las empresas podrán tener liquidez. Por otro lado, en el caso de las micro y pequeñas empresas, se da un plazo para que no sean sancionadas por las infracciones que están establecidas en el Código Tributario en un lapso de 3 años. Por ejemplo, no presentar declaraciones en los plazos establecidos, presentar declaraciones que contengan información incompleta, presentar más de una declaración rectificatoria, presentar declaraciones en lugares distintos a los señalados por SUNAT, remitir bienes con documentos que no corresponden al régimen del deudor tributario. Todas estas infracciones que estoy mencionando, señor presidente, están sancionadas de acuerdo al Código Tributario. Sin embargo, para promover, para facilitarles, para darles celeridad, se establece un periodo de 3 años para que estas empresas en algún momento puedan incurrir en estas infracciones, pero necesariamente estas tendrán que ser subsanadas. Asimismo, en el caso del nuevo RUS, de acuerdo a las normas existentes, señor presidente, en el RUS solamente pueden estar las personas naturales y las personas jurídicas, las personas naturales únicamente. Sin embargo, se permite que también puedan estar las empresas individuales de responsabilidad limitada, de modo que estas puedan integrarse al RUS
Ahora muchos se preguntarán, ¿y cómo harán en el caso de las boletas? En este caso se tendrá que adoptar la economía de opción, es decir, el empresario podrá decidir entre irse al régimen único simplificado, al régimen especial o al régimen general, de acuerdo a su conveniencia, señor presidente. En el caso de las facturas electrónicas, los libros contables mínimos, es decir, señor presidente, como podemos apreciar, hay una serie de beneficios en materia tributaria, en materia administrativa. Por ejemplo, se prevé en este proyecto de ley, por ejemplo, el silencio administrativo positivo, que establece y se reduce el plazo del silencio administrativo positivo de 30 a 5 días para el caso de las autorizaciones municipales en materia de abrir pavimentos, calzadas, aceras de las vías públicas, ocupar las vías o lugares públicos, instalar en propiedad pública la infraestructura necesaria para conexiones domiciliarias, instalación, ampliación o mantenimiento de redes de infraestructura de servicios públicos. Con esto, señor presidente, aquellos empresarios que estén a cargo de realizar estos trabajos podrán hacer la solicitud, y si la entidad, la municipalidad, dentro del plazo de 5 días no les otorga el permiso, la licencia, la autorización, inmediatamente estas empresas podrán aplicar el silencio positivo al 6º día y podrán realizar y efectuar estas obras. ¿Cómo no estar de acuerdo, señor presidente, con todas estas medidas que se están implementando para promover la productividad de las empresas, para promover la inversión, para promover y seguir manteniendo el liderazgo del crecimiento económico? Es por eso creo que ha habido ya en la Comisión de Economía una gran aceptación por parte de gran parte de los congresistas y que han... Me solicita una interrupción el congresista Dahmer. Congresista Dahmer, tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista, por la interrupción. Yo quisiera que el congresista le explique al Pleno por qué razón en esta ley, en el artículo 13, que crea fondos para emprendimientos dinámicos y de alto impacto, le dan al Ministerio de la Producción el entregar esos fondos a través de programas que el propio Ministerio cree y en base al presupuesto que le va a asignar el Estado. Y no se da a los micro y pequeños empresarios esos recursos a través del Banco de la Nación, que supondría otorgar un crédito con el concurso público correspondiente. ¿Por qué se da al Ministerio de la Producción y no al Banco de la Nación? Bien, continúe, congresista Navarro. Bueno, señor presidente, creo que toda norma es perfectible y esta norma de hecho tendrá que ser adecuada a través de un reglamento que permitirá y facilitará la aplicación, y ahí tendrá que establecerse exactamente cómo se va a hacer ese apoyo económico a estas micro y pequeñas empresas. Sin embargo, no hay que generar la suspicacia. Esta es una norma, señor presidente, que va a permitir y promover que estas micro y pequeñas empresas puedan contar con el apoyo efectivo por parte del Estado. ¿Y cómo no podemos estar de acuerdo que el apoyo llegue a los micro y pequeños empresarios? No interesa cómo, mientras haya control, mientras haya supervisión, mientras exista un aparato que permita establecer el control riguroso en el caso de este tipo de contribuciones. En ese contexto, señor presidente, creo que debemos apoyar estas medidas que van a permitir mantener el crecimiento económico y las oportunidades en nuestro país. Muchas gracias. Bien, congresista Pepe Luna. Señor presidente, los pequeños, micro y medianos empresarios hace mucho tiempo tienen muchos problemas, y especialmente de financiamiento. Yo saludo la norma que pretende avanzar y generar empleo. Yo lo enfoco porque vamos a tratar de parar la caída que viene a nivel mundial. De 7% que pensábamos que íbamos a tener este año, algunos indicadores indican que podemos llegar a 4.4% del PBI. Esto significa que el crecimiento del Perú se empieza a parar. Países que están cerca de nosotros, como Brasil, tienen crecimiento de menos de 1%. Estamos en una situación que tenemos que analizar muy seriamente. El entorno internacional se sigue enfriando. Estados Unidos está elevando los intereses y por lo tanto los dólares golondrinos que han llegado acá
están volviendo para allá y está ocasionando escasez del dólar y subida constante del dólar. Esto va a afectar a los importadores y va a beneficiar a los exportadores. Pero si sigue esto como está yendo y con la desconfianza que se pueda de una forma de tener el modelo económico, definitivamente vamos a seguir bajando menos del 4%. Esta medida que se está dando me parece que es una buena medida en términos para generar empleo, pero faltan muchas cosas más. Hay elementos de frenaje para que se creen las pequeñas y microempresas, las fábricas, como la defensa civil. Defensa civil es un problema muy grave que está ocasionando que no se creen nuevas empresas. Además, también las licencias, las zonificaciones que deben ser planificadas, oportunas y controladas para efecto de crecimiento de los parques industriales y las industrias. Hay muchas cosas más por hacer, pero saludo la norma porque en base está avanzando en algo. Va a generar empleo, esperamos que así lo sea, pero falta el crédito. Por eso yo apoyo que si el Banco de la Nación podía otorgar crédito controlados para las micros y pequeñas empresas, para impulsar empresas a nivel nacional, especialmente en la zona de selva y la zona andina. Los empresarios peruanos, todos, han impulsado y han apostado por el Perú. Toda su utilidad y todo su capital lo están reinvirtiendo en el país. Hay un nuevo tiempo, son nuevos conceptos de patria, son nuevos conceptos de país, son nuevos conceptos de nación y son nuevos conceptos de empresarios. Estos empresarios que provienen de los Andes y de las sierras y de las provincias, estos empresarios han apostado todo por su país. Estos empresarios están sintiendo que la economía se va enfriando. Por eso saludo esto, saludo a la norma, pero le pido que analicen más y avancen con la reglamentación. Además, tengan mucho cuidado con las normas para controlar la entrega de dinero. He escuchado a congresistas que han dado la alarma sobre ello. No se vaya a ir los dineros que se están proyectando en consultorías, asesorías y entregables, que muchos grupos de pseudointelectuales planifican por ahí cargar con mucho dinero, que ya el país está cansado de análisis y diagnósticos. Saludo a la norma y espero que se siga mejorando y podamos generar con esto mucho más empleo. Muchas gracias. Muy bien, congresista Cárdenas. Gracias, presidente. El congresista Roberto Angulo me solicita interrupción, presidente. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Cárdenas. Me parece que debemos celebrar esta ley. Es muy interesante y voy a referirme solamente a dos puntos que son también importantes. El primer punto es que financia y da dinero para gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, vinculados al giro de negocio de la empresa. Me parece esto muy importante, porque las pequeñas y las medianas empresas pueden dedicar dinero a investigar. Se puede investigar sin tener un gran laboratorio. Y ahí vamos nosotros a tener la posibilidad de conocer del emprendimiento, de la inventiva, de la inteligencia de nuestro pueblo. También dan crédito con respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas para gastos de capacitación. Aquí quiero pedir... Concluye, congresista, está en interrupción. Aquí quiero pedir que estos gastos para capacitación se incrementen. El 1% que están dando sobre la planilla es muy poco. Supongamos que tengamos 100 trabajadores. A estos 100 trabajadores le dan 1.000 soles por los 100 mensual. Pienso que sería mejor
que por lo menos tengamos unos 10.000 soles mensuales para capacitar. Estamos hablando de capacitación de 100 trabajadores. 10.000 soles mensuales es por lo menos suficiente para poder capacitarlos. Entonces, en el artículo 23, que dice crédito por gasto de capacitación, sugeriría, y le pido al señor presidente de la comisión, señor Andrade, que incremente el gasto de capacitación en un 100% más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Cárdenas. Congresista Cárdenas, puede usted continuar. Gracias, presidente. Quisiera recordar que estamos tratando el día de hoy el proyecto de ley 2387, que está orientado a facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque para poder conformar una empresa, los inversionistas tienen que pasar una serie de procedimientos para su formalización. Tienen que ser una investigación de mercado, un análisis de mercado, un estudio de mercado. Una vez obtenido toda esta información, tiene que tener en consideración el entorno de la empresa y el entorno de la empresa. En el entorno tiene que ver todo el procedimiento de la cadena de valor que tienen respecto al personal, la infraestructura, a lo que se refiere a producción, proveedores, venta. Y en cada uno de estos puntos tienen algunas barreras naturales para poder conformarse esta empresa. En lo que se refiere al entorno, tiene que hacer un análisis de sus competidores reales potenciales, de los productos reales, de los productos sustitutos. Y también en cada una de estas etapas tienen problemas. Pero no solo eso, presidente. Las empresas también tienen que enfrentar algunas barreras que el Estado le pone. Las barreras laborales, las barreras tributarias y otras, para mencionar algunas, presidente. Entonces, si tenemos en consideración estos puntos y hemos establecido que existen barreras que le pone el Estado, esta propuesta de ley, esta norma, la 2387, busca justamente eliminar algunas de ellas. Y es por eso que deberíamos de mencionar el día de hoy que este proyecto de ley tienen dos actores principales, uno la empresa y otro el Estado. Este proyecto de ley da el fortalecimiento necesario a la Indecopi para que de alguna manera en sus procedimientos que correspondan pueda eliminar estas barreras, incluso hasta sancionar al funcionario que por algún motivo pueda establecer alguna barrera burocrática. Pero no solo eso, presidente, en lo que se refiere a las empresas, los procedimientos que le da y le favorece son los siguientes. Se definen las categorías por volúmenes de venta. El acompañamiento laboral es importantísimo, presidente. En ningún momento se está vulnerando el derecho de ningún trabajador, sino que se le está dando los procedimientos necesarios para que las pequeñas y medianas empresas puedan rectificar si es que hubiese algún inconveniente o problema en relación a un trabajador. No se le está diciendo que no se va a reconocer el derecho de los trabajadores. También hay el acompañamiento tributario. Le dan las facilidades para que dentro de los 3 años siempre se puedan también subsanar los procedimientos en la cual pudieran haber incurrido en falta. Entonces, pero no solo eso, le dan indirectamente la liquidez necesaria para que pueda ser esta empresa competitiva. ¿Y qué significa ser competitiva, presidente? Tener en consideración la innovación y la calidad. Y para innovar se necesita crear. Y para crear se necesitan profesionales bien pagados, es decir, se necesitan recursos. Y para la calidad, ¿qué se necesita? 0 errores en toda la cadena de producción de la empresa. 0 errores. ¿Y qué es 0 errores? Inversión, presidente. Entonces, ¿qué es lo que se establece en este proyecto de ley? La liquidez por facturas negociables. La flexibilidad de los gastos en lo que se refiere a investigación y desarrollo. La capacitación a través del impuesto a la renta anual que se desarrolla. También se da otra facilidad que es la recuperación anticipada del IGB, y esto mediante los sistemas que se van a establecer. Entonces, presidente, ustedes tienen que tener en consideración lo siguiente: ¿quiénes son los que eliminan la pobreza en el país? Los empresarios,
en la actualidad, en este gobierno y en gobiernos pasados, el 80% de la inversión es privada. Ellos son los que reducen la pobreza, ellos son los que mejoran las condiciones de vida. Acá se habla y no se está vulnerando ningún derecho de ningún trabajador, presidente. Hay que ver en las punas, en las alturas, la gente sencilla, la gente pobre, que no tiene acceso a ningunos servicios. Y ahí tiene que entrar, a través de las facilidades y eliminando las barreras burocráticas, tiene que entrar las empresas privadas. Y el Estado debe estar comprometido, presidente. Esperemos que se pueda valorar bien esta propuesta de ley, presidente, y se pueda aprobar el día de hoy. Gracias, presidente. Presidente. Congresista Amado Romero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y también gracias al congresista Cárdenas. El proyecto de ley es muy importante porque realmente a través de este proyecto podemos formalizar muchas pequeñas empresas de nuestro país. Lamentablemente la presencia del Estado está muy centralizada y no ayuda a la formalización de muchas pequeñas empresas. Este proyecto, desburocratizando, agilizando los trámites, pero también tiene que estar acompañado de la presencia del Estado. Me refiero que la presencia del Estado a través de la SUNAT debe descentralizarse en las poblaciones rurales, en las poblaciones más alejadas de nuestro país, así como la RENIEC, así como también SUNAR, para que de esa manera una serie de actividades de pequeños empresarios que se manejan en esos lugares. Por favor, dele tiempo para que continúe. Para que de esa manera se den las reales condiciones para que se formalicen bien estas otras actividades, porque de nada valdría que un empresario de la castaña o un empresario forestal o de la madera tenga RUC, pero sin embargo no lo tiene el empresario del transporte, por lo tanto no podría darle una factura para sustentar sus gastos. De esa manera también hay una serie de acopiadores, ¿no?, que son informales. Entonces, en conclusión, esta ley tiene que ir acompañada con una verdadera descentralización del Estado también en la parte administrativa. Muchas gracias, señor. Congresista Sarmiento, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a referirme al presidente predictamen en el sentido de que esta clasificación que se ha hecho en este proyecto